La semana pasada conocimos la fascinante historia de los hermanos Harman y de sus descendientes, quienes llegaron al Ecuador para encontrar los restos de quienes ayudaron a diseñar y construir el tren más difícil del mundo. ¿Pero por qué el ferrocarril de Alfaro lleva ese nombre? Pues es en gran medida gracias a la nariz del diablo. Pero ¿cómo fue construida esta verdadera obra maestra de la ingeniería ferroviaria de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que después de 100 años de su construcción ha vuelto a ser reinaugurada esta pasada semana? Pues conozcámoslo a continuación junto a Santiago Ron. Con un peso similar al de un avión comercial, el tren a vapor es una de las máquinas más difíciles de frenar, y el hacerlo se convirtió en una de las profesiones más peligrosas en el Ecuador del siglo pasado, especialmente al descender las montañas andinas. Luis, quien fue brequero, es decir, el encargado de frenar el ferrocarril, jalando una dura palanca utilizando solo su fuerza, nos dijo ser un sobreviviente de esta arriesgada actividad. Lo agarramos con todas las fuerzas de nuestro cuerpo, nos tiramos atrás. Era usual que la enorme presión que ejercía el peso del tren hacía que la palanca rebote y en ocasiones golpee fuertemente a los brequeros, un golpe que podía ser mortal. Con tristeza recordó que muchos de sus amigos murieron al detener a esta mole de acero. La mayor parte de brequeros son nuestros, compañeros míos. ¿Son sobrevivientes? Sí, casualmente por eso. Así era trabajar en el ferrocarril más difícil del mundo. Septiembre de 1909. Con el arma al brazo, entre el fragor de la guerra civil, ha construido el gobierno radical ese ferrocarril que une las cumbres de los Andes con la orilla del mar. Con estas palabras ante el Congreso, Eloy Alfaro informó al pueblo que Guayaquil y Quito estaban al fin unidas por los 452 kilómetros de la línea férrea, una obra que demoró 36 años y costó la vida de más de 2.000 trabajadores, especialmente al construir la ruta de la llamada Nariz del Diablo, una montaña puntiaguda con forma de nariz por la cual el tren sube hacia la cordillera haciendo una S en zigzag. Este documental realizado hace medio siglo demuestra la admiración que causaba esta ruta, cuyo trayecto más espectacular es la famosa Nariz del Diablo, donde el tren pasa por una serie de zigzags. Por todo esto, el tren trasandino era conocido como el ferrocarril más difícil del mundo. Sin embargo, con la modernidad, se priorizó el uso de los vehículos y poco a poco las rieles fueron desplazadas por las carreteras hasta casi extinguirse. Pero en el año 2007 comenzó su rescate, tras ser declarado un tren patrimonial. La semana pasada en la Plaza Bolívar de Alausí se inauguró oficialmente la reapertura de la emblemática ruta de la Nariz del Diablo, donde exferroviarios, sus familias y el pueblo en general acudieron para recordar al amigo ferrocarril. Y el tren para nosotros es la columna vertebral, como si fuera un amigo, que siempre está vivo, porque ahí estuvieron desde su construcción mucha gente que somos nosotros mismos proyectados en los que ya no están. Gracias a los viajes en tren, Beatriz conoció a su esposo. Siempre yo viajaba a Guayaquil porque mi esposo era de Guayaquil, después de Guayaquil. Reencuentros, matrimonios, nostalgias, cientos de miles de historias del ferrocarril y de sus gestores vuelven a ser contadas. Recuerdo que hacíamos hace 10, 20 años reportajes muy tristes del tren que estaba muriendo, ¿no? Y este es el sueño ya concreto, en la parte más hermosa del tren. Me parece bellísimo, tengo una gran emoción y siento que Harman y Eloy Alfaro están, por aquí se encuentran, su espíritu está por acá. ¿Quieres trabajar en el ferrocarril algún día? Yo voy a hacer un conductor.
un conductor del ferrocarril van a ser. El rescate del ferrocarril de Alfaro empezó reemplazando los centenarios durmientes de madera por nuevos durmientes, la mayoría importados desde los Estados Unidos, y otros elaborados de cemento aquí en el Ecuador para minimizar el impacto ambiental. Actualmente las rutas habilitadas son Quito, Machachi y Boliche. Este es un proyecto turístico integral donde participan las comunidades ofreciendo a los turistas sus artesanías y mostrando su cultura en cada estación ferroviaria. Otra ruta es la Durán-Yaguachi en la provincia del Guayas, que nos lleva a conocer los verdes arrozales costeños y sus vistosos poblados. Y la última en ser habilitada fue la ruta de la Nariz del Diablo, que desciende 500 metros desde Alausí a 2.300 metros sobre el nivel del mar hasta la estación de Cibambe, ubicada a 1.800 metros sobre el nivel del mar en la provincia de Chimborazo. Muy emocionado. En su recorrido inaugural acompañamos a las autoridades e invitados en los cómodos y modernos vagones que son impulsados por el tren de electrodiesel. Llama la atención lo cerca que el ferrocarril está de la roca montañosa. Verticales paredes por un lado y preocupantes precipicios por el otro. Nos sorprendimos al conocer que las rieles están separadas a tan solo 1 metro 6 centímetros una de la otra. El ancho de vía nuestro es de 1067 milímetros, es un ancho de vía angosta, porque si no sería muy caro también estar armando un ancho de vía mucho mayor. Y sobre todo tenemos que ir desde la costa hasta la sierra, por lo tanto tenemos que ir besando montañas. La roca que salió hace 100 años de la misma roca no está en la misma. Una de las diferencias con referente hace 100 años, es que ahora está cubierta con bastantes rocas que le da más sustento a la vía. A este lastre de rocas medianas se suman los refuerzos de cemento sobre algunas partes del terreno para asegurar la vía y convertir al ferrocarril más difícil del mundo en el ferrocarril más seguro. Tras media hora de viaje, la emblemática montaña. Otra forma de reconocer que estábamos en la Nariz del Diablo fue el ver, como en una grada inferior, que continuaba el descenso de la vía, pero en el sentido contrario. En la guía que forman las rieles, el tren se paró e hizo una maniobra para bajar de retro. El chofer se guiaba por los retrovisores y los pasajeros sentados viajaban de espaldas. En un tramo que duró alrededor de 15 minutos. La maniobra se repitió una vez más y el ferrocarril ingresó a Cibambe. Como recuerdo de esta travesía, los viajeros dejan monedas sobre la riel para que una de las máquinas pase sobre ella. Lamentablemente, en la actualidad, Cibambe es solo una estación de tren. Igual que en muchas poblaciones, la historia de Cibambe es que desapareció Cibambe, desapareció su gente, porque desapareció el ferrocarril. Sin embargo, se espera que esta realidad cambie en pocos años y que con el regreso del esperado tren de Alfaro florezcan las ciudades y sus economías, igual que sucedió hace un siglo cuando ecuatorianos y ecuatorianas amábamos y conocíamos a nuestro país al viajar en los vagones del ferrocarril más difícil del mundo.